Hola, bienvenidos a Diálogos. Esta vez me encuentro con Matías Oreholce junto a Cristian Caracoche, que es licenciado en Economía y aparte es un docente y escritor que ha escrito este libro que tengo aquí. Ahora lo voy a presentar, esperen, que se llama Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, editado por Imago Mundi. El subtítulo del libro es El capitalismo argentino y su recurrencia histórica, de claro tinte marxista. Vamos a examinar este libro, pero al mismo tiempo vamos a examinar la acumulación histórica de Argentina y del capitalismo argentino bajo una óptica marxista. Hola Matías, hola Cristian, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, mientras espero que mi audio sea óptimo, me gustaría hacer una pregunta. Que bueno, es un poco extensa, Cristian, pero bueno, espero que pueda ser sintética. Eh, si nosotros adoptamos un marco marxista de interpretación, entendemos que la burguesía tiene un papel histórico. Bajo esa premisa, eh, Alberdi y Sarmiento fueron dos burgueses que tenían proyectos de país en el cual había cierta diversificación. Sarmiento comprendía, por ejemplo, una diversificación industrial en la cual ingresaba la minería. Todo esto, a partir de la crisis del 73 y con la presidencia de Avellaneda, se abandona y comienza ahí el ciclo de la oligarquía, de la cual Sarmiento justamente va a renegar. Por mi parte, considero que este es el comienzo del latifundismo y de la decadencia argentina, por supuesto adoptando también un marco de path dependence del neoinstitucionalismo. Eh, por mi parte, considero además que Argentina nunca se ha podido recuperar de este lastre y continúa siendo así. Me gustaría saber si coincidís con esto o si efectivamente hubieron otros procesos de acumulación en la historia argentina donde se podría haber cambiado el destino del capitalismo local. Qué buena, qué larga e interesante pregunta. Mirá, yo considero que, a ver, si uno lo mira, si se quiere, con el diario del lunes, es decir, mirando la historia actual y, y comparada con el resto de Latinoamérica, uno se da cuenta que a grandes rasgos uno puede decir que la manzana no puede irse muy lejos del árbol. ¿Con eso qué quiero decir? Más o menos los países latinoamericanos, a veces un poco mejor, con niveles un poco más avanzados de industrialización, de desarrollo, de niveles de vida de la clase trabajadora, a veces con niveles un poco más bajos, pero más o menos, no es que tenemos en Latinoamérica, tenemos un país que hizo, entre comillas, las cosas bien y tiene un nivel de vida sueco o suizo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre planteo lo mismo. Si hay alguna solución mágica que nos transforme en Suiza, que nos transforme en Noruega y demás, eh, alguno de los gobernantes se le tendría que haber ocurrido o alguien se la tendría que haber acercado. Y los gobernantes no es que gobiernan para, voy a hacer que la población de mi país viva mal porque soy malo. No, los tipos quieren ganar el poder y mantenerlo. ¿Y qué mejor forma de mantenerlo que generar ese tipo de desarrollo? Con esto, ¿qué quiero decir? Un poco el razonamiento es un razonamiento inverso. Si existía esa posibilidad en términos concretos, si había alguna manera, ¿por qué no lo hizo ningún país? Siempre planteándonos, o sea, desde la crisis del 30 para acá, ¿no? Previamente uno puede decir, y el clásico argumento liberal, Argentina era el país más, bueno, ahí uno tiene que analizar a ver con qué recursos naturales contaba Argentina en ese momento y, por ejemplo, analizar con qué recursos naturales cuenta hoy en relación al nivel mundial, ¿no? Eh, Hoy en día Argentina no cuenta con la cantidad de recursos naturales que contaba en ese momento. En ese momento la gran mayoría de los recursos naturales eran vacas, vacas que habían pastado y que crecieron libremente y que por habitante argentino había no sé cuántas vacas y eso te planteaba por definición un nivel de ingreso elevadísimo. Ahora, cuando
Ya cuando la clase trabajadora empieza a reivindicar otras cuestiones, empieza a dar un proceso de crecimiento industrial, y encima esos recursos naturales, ese stock de recursos naturales tan grande que había en ese momento, ya a nivel mundial en términos comparativos ya no es tan grande. Hoy en día, están los datos en el Banco Mundial, hoy en día Argentina es un país en lo que va a capital natural per cápita, es un país de mitad de tabla de Latinoamérica. ¿Esto qué quiero decir? Hay muchos países latinoamericanos que sobrepasaron el stock de capital natural per cápita Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina ya no es ese recontra rico en términos de capital natural que había a principios de siglo. Obviamente, ¿por qué? Porque el capital natural va mutando, va cambiando, se van descubriendo nuevos yacimientos petrolíferos y demás, etcétera. Va cambiando la tecnología de siembra, por ejemplo. Antes en la pampa húmeda se sembraba y, por ejemplo, no se sembraba en la selva paraguaya o en la selva brasilera. Ahora ya eso ya es lugar de siembra y demás, etcétera. Entonces, Argentina ya no es ese país, si bien a nivel mundial sigue siendo un país rico en recursos naturales, y eso le permite tener cierta, entre comillas, sobre riqueza que entra por medio de renta al país, ya no es un país tan rico en términos de recursos naturales y ya no puede mantenerse como se augura ese pasado glorioso donde Argentina era potencia. Es decir, entender eso, muchas veces está la comparación, un poco me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante plantearlo, muchas veces está la comparación argentina con Australia. Como Australia es un país genial y Argentina no. Bueno, cuando uno mira estos datos de capital natural per cápita, uno entiende que Australia tiene 17 veces el capital natural per cápita que tiene Argentina. Y ahí se da cuenta la diferencia, ¿no? Cómo de un lado entra una renta tremenda y del otro lado entra renta, que eso obviamente que genera cierta riqueza hacia dentro del país, porque es cierto, Argentina, comparado con la generalidad, tiene recursos naturales, pero comparado con los países que realmente tienen recursos naturales, Argentina no tiene tanto, digamos. Es un país... Cristian, acá estamos. Sí. Sí, bueno, cuando hablamos del desarrollo del capitalismo, básicamente hablamos de desarrollo de la modernidad. Nosotros estuvimos con el reconocido politólogo Malamud y, bueno, así como vos hiciste un análisis centrado en los recursos naturales, Andrés había hecho un análisis más bien centrado en lo histórico y cuando yo le pregunté, cuando estábamos charlando sobre cómo costaba integrar la modernidad a Latinoamérica, él había hecho un análisis centrado principalmente en los procesos bélicos. Había dicho que, bueno, Latinoamérica no tuvo grandes guerras y las grandes guerras forjan las grandes naciones y, sin embargo, tuvo más bien un desarrollo centrado en el comercio. Dejando un poco de lado el análisis centrado en los recursos naturales, ¿estarías de acuerdo con este análisis histórico o cuál sería tu interpretación histórica del contexto latinoamericano en ese sentido? Yo, si se quiere, no acuerdo mucho con la cuestión de que los desarrollos bélicos, o sea, la causalidad de desarrollo bélico genera desarrollo social, ¿no? Sino que creo que la causalidad es al revés. Como un país tiene un elevado desarrollo económico, político y social, es decir, un país es potencia en términos capitalistas, obviamente que eso genera, si se quiere, estar en las disputas geopolíticas. Es decir, la causalidad que yo planteo es al revés. Uno no tiene un capitalismo más desarrollado y demás por estar en cuanta guerra exista, sino que al revés. Uno, por tener un capitalismo desarrollado y bla, 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 está en cuanta guerra exista. Por ejemplo, uno mira los casos de los países más beligerantes que hay, y todos países que anteriormente ya tenían cierto desarrollo capitalista. No es que, no sé, por decirte una cosa, Surinam está en todos los conflictos. No, Estados Unidos está en todos los conflictos. China todavía no entra en un conflicto, pero está ahí. Cuando era la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba en todos los conflictos. Es decir, la causalidad yo la entiendo al revés. No, yo la vi la entrevista. Lo que sí rescato de Malamud, muy interesante que planteaba, era que
los países desarrollados había como dos grandes oleadas, no me acuerdo si eran dos o tres, la verdad, no, que era la primera oleada, los primeros que arrancaron a acumular capital, básicamente Europa, después por anexión Estados Unidos, y después la segunda oleada, o la cuestión, si se quiere, más geopolítica que había planteado de lo que es el sudeste asiático, incluyendo a China. Que el resto de países básicamente no se desarrolló, eso sí lo comparto, pero no comparto esta hipótesis que plantea que básicamente un país se desarrolla porque entra en guerras. No, para mí es al revés. Un Y país en el como caso, sí, sí, en el caso de Japón, ¿cómo podría ser el análisis? Porque no sé si se podría considerar que Japón es un país con grandes recursos naturales y sin embargo sí fue un país extremadamente belicoso, no solamente su participación en las guerras mundiales, sino también la primera guerra sino-japonesa, también fue un país con una historia muy violenta, se puede ver, por ejemplo, en la historia poco conocida en profundidad, pero que está más o menos en el imaginario popular, que son, bueno, todo el tema de los samuráis, las guerras internas, digamos. ¿Tenés algún análisis en el caso particular japonés? la verdad, no tengo un nivel de conocimiento. Conozco lo básico que se conoce sobre la cuestión de la famosa revolución desde arriba y todo ese cambio que se plantea desde arriba, digamos, no desde abajo, como pasó en otros lados. Pero no tengo un conocimiento acabado como para opinar. A ver, lo único que sí sé es que Japón ya viene teniendo un desarrollo, si se quiere, de punta, antes de ser un país desarrollado a nivel mundial, ya era un país, si se quiere, era la vanguardia de lo que venía siendo Asia, digamos. Eh, con eso, ¿qué quiero decir? Japón, no nos olvidemos que es una islita, un par de unas varias islitas que terminaron prácticamente invadiendo todo China, todo China no, pero gran parte de China. Es decir, ya venía teniendo cierto desarrollo, quizás uno puede decir no era en términos capitalistas, porque todavía no podíamos decir que tenía un desarrollo capitalista totalmente desarrollado, para la redundancia, pero bueno, ya tenía cierto territorio, regionalmente tenía cierta vanguardia, pero la verdad que no tengo un análisis tan acabado como para opinar de Japón. Te puedo opinar hasta ahí, digamos. No, sí, volvamos a Quizás sería Argentina mejor, ¿no? interesante. Sí, sí. No, yo lo que quería agregar es que quizás en Japón algunas variables interesantes para tomar en cuenta sean la cultura, la tradición japonesa, la cual por supuesto tiene los elementos belicistas que nombró Christian, y al mismo tiempo la intervención norteamericana. Son dos cosas, que es lo que nombraba Malamud, que ciertos países necesitan, entre comillas, y como simplemente es una metáfora, que los remolquen. Que eso fue lo que nombró en Japón y Corea del Sur. Pero bueno, sin ir hacia esos casos, también la cuestión de Australia permite interrogar sobre si efectivamente hay una diversificación en la economía, porque estamos partiendo de bases similares, donde los recursos naturales terminan siendo como una cuestión homogénea para Argentina y Australia, pero Australia, si no me estoy equivocando, es un país diversificado económicamente. Argentina sigue dependiendo de lo mismo que dependía, con más valor agregado, por supuesto que pasaron años, pero hace más de 100 años. En síntesis, no encuentro una cuestión explicativa de por qué un país se diversifica y otro no. Por eso yo hice mención a la cuestión de la oligarquía. Sí, hay que también, si se quiere, voy a ir un paso más atrás. Australia ya tiene una diversificación en lo que son sus recursos naturales. Argentina, de nuevo, remito a las estadísticas comparativas, que son las únicas que conozco, y te digo que estoy buscando, secuencialmente siempre busco estadísticas sobre capital natural y recursos naturales. Las únicas que conozco comparativas son las del Banco Mundial. Si uno mira qué recursos naturales tiene Australia, uno ve que tiene mucho más diversificado el capital natural de lo que lo tiene Argentina. O sea, ¿qué capital natural estoy hablando? Como que tiene mucha más minería, mucho más cuestión de
ay, no me sale la palabra, de montes de madera, mucho más pesca, mucho más de todo, que Argentina lo tiene, si se quiere, más concentrado en cuestiones agropecuarias y algunas cuestiones petroleras y demás. En ese sentido, ya Australia ya tiene una diversificación mayor. Obviamente que ese ingreso masivo de renta que tiene Australia, después tiene algún tipo de redistribución interna y eso permite que se generen inversiones en industria, en servicios y demás, etcétera. De hecho, a ver, ¿por qué Argentina a nivel latinoamericano hasta los 70 era el país más avanzado? Porque justamente, si se quiere, venía como, si se quiere, toda esa renta que previo a los 70 se venía acumulando, también mucha se reinvirtió en industria, en servicios y demás, etcétera. Por eso Argentina era el país más avanzado. Básicamente, ¿cómo es la causalidad? Argentina tuvo mucho tiempo una renta gigante, a esto invito a leer los trabajos de Íñigo Carrera, que es el especialista en cálculo de renta acá en Argentina. Argentina tenía un nivel de renta gigante, más o menos que eso dura hasta los 60, un poco antes, si no me equivoco, no estoy citando de memoria, y todo eso se fue en parte apropiada, obviamente, por los terratenientes, pero también en parte apropiada por actores que no eran los terratenientes, llámese Estado o llámese otros industriales. Eso permite reinversión de renta, y al reinvertir renta, obviamente que se va invirtiendo en eso que en estas estadísticas que digo del Banco Mundial se llama capital generado, es decir, máquinas, equipos y demás, etc. Por eso Argentina llega a los 60, 70 con un nivel muy superlativo de lo que era Latinoamérica, en lo que es capital generado. Y de hecho, hoy en día, más allá de la decadencia que venimos arrastrando, Argentina sigue teniendo una de las industrias más avanzadas de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya viene arrastrando un proceso de renta, acumulación de capital generado, y eso sigue, mal o bien, con todos los problemas que yo planteo en el libro, se sigue reproduciendo, quizás a una escala menor, pero se sigue reproduciendo. Sigue siendo Argentina uno de los países con mayor nivel de industrialización de toda Latinoamérica. Obviamente, hoy en día Brasil es ya algo totalmente inalcanzable, pero hasta los 60, 70, Argentina inclusive superaba los desarrollos industriales brasileños, claramente. Claro. Bueno, nombraste para estudiar este tema a Íñigo Carrera. ¿Podrías nombrar algunos otros autores o libros que te sirvieron a vos para comprender el desarrollo del capitalismo argentino? Y para mí, Íñigo tiene un gran trabajo de cálculo, de análisis, y tiene un marco teórico que yo, si bien no lo tomo a libro cerrado, lo uso, digamos, hago uso de muchos de sus elementos. Darle la importancia al precio, si bien es algo que lo hace cualquier historiador en realidad, pero darle una centralidad al precio y a la renta generada en el exterior, que viene desde el exterior, es muy importante. Yo, después de lo que yo estudio, sobre todo pasado reciente, en lo que es pasado reciente, mi referencia absoluta, cuando alguien me dice, ¿qué puedo leer de pasado reciente? Yo siempre recomiendo, que para mí es el grupo que más está produciendo, el grupo de Alberto Bonet, todo el grupo de Alberto Bonet, Adrián Piva, para mí tienen un nivel muy, son muy rigurosos en sus elaboraciones, y además hacen un poco lo que yo intento hacer con mis diferencias. Yo tengo algunas diferencias con los compañeros de la Argentina Reciente, su grupo se llama La Argentina Reciente, pero hacen historia total, es decir, tratan de analizar la totalidad histórica. Hay muchos autores que escriben cosas muy interesantes, pero que quizás no abarcan la totalidad. No sé, te puedo nombrar. En lo que es relaciones laborales y movimiento obrero, Clara Marticorena para mí es de lo más avanzado que hay acá en el país. En lo que es cálculo de tasa de ganancia, siempre rindo mis derechos de autor a Esteban Maito, que es quien
quien me dio todo su material para que yo pueda calcular mi propia tasa de ganancia. Él ya venía calculando tasa de ganancia hace un montón. Después, digamos, tengo un montón de aristas. Razón y Revolución tiene un montón de, todo el grupo de Sartel y Razón y Revolución, tiene un montón de textos que la verdad que me sirvieron muchísimo para entender, más allá de todas las diferencias que tengo con Razón y Revolución. Digamos, pero si me decís, sos un estudiante mío y me decís, che, quiero estudiar pasado reciente, ¿qué leo? Te digo, Piva, Bonet. O sea, para mí son, si bien tengo mis críticas, pero para mí son lo más avanzado en lo que es analizar la historia total. De hecho, hay poca producción de historia total y la gente de la Argentina reciente son de los pocos que escriben historia total. Y que la verdad que es muy... Sí, perdón. No, que son ampliamente citados en tu libro. Y hay una cosa, bueno, yendo directamente al grano, ¿no? Con lo que es tu libro, pero al mismo tiempo con lo que es el capitalismo argentino en el siglo XXI, dado que parece haber un consenso sobre esta crisis de acumulación histórica, o por lo menos que la acumulación histórica de Argentina sea contemplada en términos de crisis, me refiero a la oligarquía. En el 2001, 2002, vos haces mención a que hay un nuevo proceso de acumulación. Me pregunto por qué lo sería el 2002. Hay algunas respuestas que se pueden conjeturar, pero el concepto indica por lo menos cierto agotamiento del capitalismo argentino y como si no tuviera reacción, cuando después se vio todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podría ser esto una crisis del proceso de acumulación o si efectivamente es una crisis de la cual se esperaba que haya una recuperación y no una solución socialista? Bien, yo como para ponernos en tema, yo siempre lo que hago en el libro y mirando la historia es analizar lo que son los ciclos de acumulación. ¿A qué llamo ciclos de acumulación? A periodos más o menos largos, y digo más o menos para lo que es Argentina, de crecimiento de el Producto Bruto y crecimiento de la inversión en capital fijo reproductivo. En ese sentido, si uno mira desde la dictadura para acá, que es donde yo entiendo que se da un cambio en la dinámica general, tanto del capitalismo global como del capitalismo local, si uno mira de la dictadura para acá, se dan dos grandes ciclos de acumulación. Uno se da en los 90 y otro se da en los 2000. En ese sentido, ¿por qué yo digo que se inicia en el 2002? Básicamente porque hasta el 2001 venía muy vapuleada la acumulación capitalista y muy vapuleada lo que era la acumulación de capital fijo reproductivo. En el 2002, con el ajuste dualdista, se relanza la tasa de ganancia y a partir de ese relanzamiento de la tasa de ganancia, ajuste de por medio sobre la clase trabajadora, se da la posibilidad de que el capitalismo argentino, también acompañado con las buenas noticias internacionales y demás, etcétera, el capitalismo argentino vuelve a un nuevo ciclo de acumulación. Ese ciclo de acumulación va desde cuando arranca en el 2002, ya a fines del 2002 ya vuelve a crecer fuerte, y tiene su crecimiento sostenido hasta el 2008-2009, ahí tiene un interregno, un freno, pero después vuelve a crecer hasta el 2011, y desde el 2011 para acá estamos en una situación de estancamiento que ya lleva casi una década, ¿no? En ese sentido yo planteo que se da un nuevo ciclo de acumulación. El ciclo de acumulación, que obviamente tiene, yo lo planteo como la organización, el desarrollo, el agotamiento y la crisis. Y que entiendo que hoy en día sigue estando esa crisis porque no se vuelve a alentar un nuevo ciclo de acumulación. Vos en eso decías, ¿y por qué se da un relanzamiento del capitalismo y no una salida socialista? Es una gran pregunta esa. ¿Por qué se dio un relanzamiento?
del capitalismo y no una salida socialista. Yo en el libro lo que entiendo es que el 2001 lo que genera es algo así, yo lo defino como un tímido pero real manto de dudas sobre las instituciones burguesas. ¿Qué quiere decir ese tímido pero real manto de dudas? Básicamente es tímido porque no hay una concretización, no se tiran abajo las instituciones burguesas, pero es real, ¿por qué? Porque mucha gente en ese momento se cuestionó la legitimidad del capitalismo como lo conocía en ese momento. ¿En qué sentido digo se cuestionó? Y por eso es tímido. Se lo cuestionó, por ejemplo, no yendo a votar, se lo cuestionó, por ejemplo, impugnando el voto, se lo cuestionó en las calles diciendo que se vayan todos, las consignas dicen mucho, o sea, una cosa es que renuncie Bernie, como está pasando hoy en día, y otra cosa es que en la calle se diga que se vayan todos. Eh, digamos, había un descreimiento de las instituciones, de los gobernantes, había mucha desesperación en la calle, pero faltaba algo que entiendo que es fundamental, que algunos marxistas lo llaman, que le dicen faltaba el partido, yo lo que digo es faltaba organización. Yo soy partidario del partido, pero digo, quizás, no sé, la historia puede darnos una nueva lección y demostrarnos que se puede llegar a la revolución sin partido, o a esa organización se le puede llamar partido. Yo que digo, faltaba una organización propia de la clase trabajadora que articule unitariamente todas aquellas expresiones de bronca. ¿Por qué? Porque, por un lado, en la calle había movimientos piqueteros muy combativos, realmente arrancaron muchas conquistas, pero por otro lado hubo movimientos piqueteros que a la primera de cambio fueron a arreglar con el gobierno, los consejos consultivos de Duhalde, y también el sindicalismo estuvo estuvo muy ausente de las jornadas de diciembre del 2001. Entonces, bueno, en ese sentido, a ver, un sindicalismo que tratando de reproducirse a sí mismo, nunca se planteó acompañar a la parte de la clase trabajadora que le estaba pasando mal. Y digo, ni siquiera se planteó acompañar, no estoy diciendo un sindicalismo, porque no puedo esperar eso del sindicalismo, no estoy diciendo un sindicalismo que no planteaba la revolución, ¿eh? Estoy diciendo un sindicalismo que no se planteó tener una solidaridad de clase, que solamente salió a la calle cuando ya no le quedaba otra, y cuando ya el gobierno ya estaba jugado y reventado. En ese sentido, digo, faltó una organización de clase, una organización de la propia clase. Y también, obviamente, hubo una cuestión ahí donde también se da históricamente que combina ese momento donde lo que se dice posmodernismo, es un término polémico, lo sé, pero bueno, un marco teórico en muchos movimientos sociales donde planteaba que se podía tomar el poder sin expropiación, se podía, o sea, toda esta cuestión muy autonomista y demás, etcétera, que un poco complicaba la organización de la clase trabajadora de manera unitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no había, la verdad, yo en el libro lo planteo, no había un plan propio de la clase trabajadora. ¿Y qué terminó haciendo la clase trabajadora? Una parte siguió en la calle peleando y luchándola, y la gran mayoría, ya te digo, sindicatos y movimientos sociales o piqueteros dialoguistas, terminaron apoyando salidas de la burguesía. Es decir, se terminó decantando la clase trabajadora a salidas propias de la burguesía, y es por eso que no hubo una salida socialista. Además y todo esto enmarcado en un momento bastante oscuro para militar las ideas del socialismo. Yo reivindico en la introducción del libro, yo reivindico a todos, más allá de mis diferencias, a todos aquellos intelectuales y militantes que hoy en día están militando las ideas del socialismo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento difícil para militarlas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el 2001 creo que estamos peor que ahora todavía.
Claro. Gran parte de estos movimientos que decís que fueron absorbidos por las ideas de la burguesía, algo así habías comentado, te referís, me imagino que gran parte de estos movimientos fueron absorbidos por el kirchnerismo, ¿no? Sí, en realidad, primero, antes de ser absorbidos por el kirchnerismo, ya habían sido muchos absorbidos por el dualdismo. Dualde, cuando llega al poder, hay una realidad. Dualde agarra algo que es muy real, agarra una sociedad movilizada. Si bien, como les decía, esa sociedad no tenía un horizonte revolucionario, esa sociedad no tenía una organización unitaria, pero estaba desesperada y salía a pelear. Salía a pelear el que no tenía que comer por su comida y el que tenía los ahorros adentro del banco por sus ahorros. Es decir, una sociedad movilizada. Dualde, la verdad que yo siempre digo lo mismo. Yo no comulgo con las ideas ni de Dualde, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de Macri, pero hay que reconocer su capacidad política para manejar las situaciones, ¿no? Dualde llega al gobierno y además de meter el ajuste, teniendo detrás la crisis y diciendo es la crisis o esto, y entonces la gente acepta eso, eh, ¿qué es lo que tiene Dualde? Dualde tiene una gran capacidad de, a partir de su esquema territorial, que ya venía amasando tiempo atrás, logra tener un diálogo con los movimientos piqueteros mayoritarios. Básicamente en ese momento, no me quiero equivocar, pero era lo que se dice el eje matancero frente Tierra y Vivienda, lo que era Delía, y si no me equivoco, en ese momento también estaba la CCC. Ya Dualde como que estatiza los movimientos mayoritarios, los movimientos piqueteros más grandes. Del otro lado queda lo que es Bueno, la pero, asamblea. Sí. ok, pero ¿a qué te estás refiriendo principalmente con estatiza? Vamos a ser un poco Estatiza en el más claros. sentido, sí, perdón. Estatiza en el sentido de que los hace parte del Estado, digamos. Parte del Estado que esos movimientos tienen la capacidad de gestionar políticas públicas encarnadas en planes sociales, distribuir planes sociales. Este proceso que arranca Dualde, Néstor lo continúa y no solo lo continúa, sino que lo amplifica. A ese grupo original se le agrega Barrios de Pie, lo que era Barrios de Pie, el Frente Transversal, si no me equivoco, que ya entra en ese momento, y Néstor con una gran capacidad política de retomar viejas demandas que años atrás habían sido desestimadas, como por ejemplo la cuestión de los derechos humanos y demás, etcétera, va reconstruyendo, no solo en términos objetivos, el capitalismo argentino, y cuando digo en términos objetivos, digo, vuelve a hacer crecer al capitalismo argentino, vuelve a sostener el ciclo de acumulación, sino que también lo va reconstruyendo en términos subjetivos. Uno cuando ve las elecciones del 2005, ya las del 2003 ya tienen una recuperación muy importante de la participación y demás, etcétera. Ya cuando uno ve las elecciones del 2005 ya dice, bueno, acá no ha pasado nada. Ya directamente eso estaba totalmente consolidado. Y si uno ve el 2011-2012, mucha gente que en el 2001 militaba el que se vayan todos, en 2011-2012 ya está militando el papel de la política y el papel de sus políticos. Es decir, cómo en prácticamente 8 años pasamos del que se vayan todos a, bueno, a reivindicar la política y demás, etcétera. Obviamente que esto muestra que la crisis del 2001, si bien se expresó social y políticamente en las calles con la protesta, la base fundamental de esa crisis era una crisis económica, donde se recupera la cuestión económica, el eje fundamental de esa crisis, todo lo que detonaba esa crisis, bueno, ya un poco si se quiere, se encarrila. Esto también se ve, por ejemplo, cuando todos los movimientos piqueteros opositores, en el 2005, 2006, quedan totalmente solos en la calle, y Néstor, en lugar de dar planes, le dice ni palos ni planes. Dejalos a esos pibes, dejalos que hagan lo que quieran, total, son minoría, los desocupados cada vez son menos, y los movimientos mayoritarios están conmigo. Por lo tanto, ahí se nota mucho también esa capacidad
política de reorganizar y de relegitimar esas instituciones que sufrieron un golpe en el 2001, un golpe tímido, un golpe suave, pero golpe al fin, y que ya para 2005 gozaban de una salud tremenda. Bueno, precisamente, a mí lo que me interesaría recorrer es un derrotero un poco particular, porque recién lo habías nombrado. Ocurre que en el 2001 hay simplemente hace falta ver los libros que se publicaban en esa época, las revistas, ese tipo de cosas. Para el 2005 efectivamente parecía que nada había pasado, simplemente nos habíamos recuperado y listo. Ahora, para el 2005 ya, a ver, ya la concepción del kirchnerismo era nacional y popular. No es para hacer un juicio de valor, sino para valorar subjetivamente como ellos se autodenominan. Tanto Alejandro Katz como Malamud en este programa lo que afirmaron es que lo que importa es el reconocimiento de pares. Si el kirchnerismo es nacional y popular y se dice de izquierda, entonces lo es. Y básicamente tiene algunos aspectos legitimantes para poder hacerlo en términos de reconocimiento de pares. ¿Cómo encontrás, digamos, ciertas rupturas con la tradición de izquierda, o si efectivamente habría un sentido en disputar un sentido de izquierda auténtica en el kirchnerismo, o simplemente huís de estas categorías y simplemente te dedicas a analizar la praxis política de estos movimientos? Es bastante interesante esa pregunta. Yo tiendo a plantear, a ver, si bien de vez en cuando se me escapa la izquierda, derecha, tiendo a plantear más las diferencias en términos de reformistas, marxistas o socialistas y liberales. Digo, ningún gobierno es, por definición, socialista, ningún gobierno burgués, en términos de gobierno burgués que gestione el Estado burgués, es socialista, sino que un gobierno burgués puede ser un poco más reformista o un poco más liberal. Tampoco hay una etiqueta absoluta, ¿no? Macri, que uno por sentido común lo puede ubicar en el liberalismo, tuvo políticas recontra reformistas, y el kirchnerismo, que uno por sentido común lo puede ubicar en el reformismo, también tuvo sus políticas liberales. En ese sentido, yo prefiero usar más bien esa diferenciación, ¿no? Un gobierno que entiende que el modo de producción a mantener es el capitalista, puede ser o más liberal o más reformista. Cuando digo más liberal, menos intervención estatal. Cuando digo más reformista, más intervención y más reformas, por decirlo de alguna manera. Obviamente, frente a estas dos opciones, que está la opción socialista, la opción de entender que el capitalismo no va más, o que tenemos que tirarlo abajo, que tenemos que cambiarlo y demás, etcétera, que es lo que nos proponemos los marxistas, socialistas, y también los anarquistas también plantean eso. Es decir, el primer gran parteagua que entiendo es si estamos de acuerdo con que el capitalismo tiene que ser el modo de producción con el cual vamos a tener que vivir nosotros, nuestros nietos y demás, o si estamos en contra. Si estamos en contra del capitalismo, yo entiendo eso como una propuesta socialista. Los que entienden que el modo de producción tiene que ser el capitalista, bueno, ahí hay diferencias. Hay gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo más liberal y gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo más reformista. Sobre eso yo construyo esta cuestión de izquierda o derecha. ¿Qué quiero decir? A la izquierda la entiendo como aquella que plantea un cambio en el status quo, por lo tanto un cambio en el capitalismo, y a la derecha quien mantiene un cambio en el modo de producción, y a la derecha quien tiende o busca mantener ese status quo. Es decir, quien entiende al capitalismo como el modo de producción que hay que sostener. En ese sentido entiendo que el kirchnerismo no es de izquierda, sino que es de derecha. Básicamente quiere un capitalismo serio, y no un anarcocapitalismo financiero, como dijo en su momento Cristina. Quiere un capitalismo donde ganemos todos, como dijo hace poco Alberto. Quiere un capitalismo a grandes rasgos. Y yo entiendo que eso, entendiendo a la izquierda y derecha en sentido clásico, ¿no? Donde se sentaban en la asamblea de la Revolución
francesa, eso es mantener el status quo. Y mantener el status quo implica ser de derecha, entiendo yo. Pero igual trato de no usar esa cuestión de izquierdas y derechas, sino la cuestión de reformista, liberal o socialista / marxista. Eso es lo que trato de hacer yo, sobre todo cuando doy clases, trato de que mis estudiantes entiendan esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ahora se está poniendo muy de moda decir que cualquier país que tiene un gobierno medianamente reformista, digo, se está poniendo muy de moda en YouTube, ¿no? Digamos, por suerte, en la academia todavía no. Decir que cualquier país un poco reformista no es capitalista, sino que es socialista. Bueno, no, la realidad es que en tanto y en cuanto se mantengan las relaciones sociales capitalistas, un país es capitalista por más intervención estatal que haya, ¿no? Eso parte de no entender básicamente que el capitalismo y el Estado funcionan en coordinación, en coordinación no, pero funcionan juntos, a veces más coordinados, a veces menos coordinados, pero uno no puede entender el mercado capitalista en ausencia de un Estado capitalista. No existe eso. Por eso yo trato de escapar de la cuestión izquierda y derecha y siempre plantear y relanzar la cuestión del reformismo. Es decir, ¿qué es un país reformista? Un país con relaciones sociales que son capitalistas, pero con gran intervención estatal, con grandes reformas que hace ese Estado, pequeñas reformas, porque no toca la cuestión de la propiedad, la cuestión de las relaciones sociales, reformas, pero que sigue manteniendo la base fundamental del capitalismo, que son sus relaciones sociales, capital-trabajo, básicamente. Claro. Bueno, para no hablar ya entonces de izquierda y derecha y pasar de lo que vino después del kirchnerismo, que es el macrismo, ¿considerás, como sostiene gran parte de la izquierda y sobre todo gran parte de los grupos populistas, incluido el kirchnerismo, que el macrismo fue neoliberal? ¿O estarías más de acuerdo con Oscar Oslak cuando habló con nosotros, que dijo que no, que el macrismo no se puede considerar neoliberal, pero bueno, Oscar sí consideraba que, por ejemplo, el menemismo fue neoliberal? ¿Cómo ves al macrismo y considerás que tiene algún sentido la etiqueta neoliberal? Espérame que me anoto y ya respondo. Creo que, de nuevo, esta cuestión de lo neoliberal se está poniendo mucho en discusión en YouTube, pero por suerte en la academia no se pone tanto en discusión. Sin embargo, hay ciertos debates en relación a qué es el neoliberalismo. Básicamente, uno va a cualquier universidad de ciencias sociales y habla de neoliberalismo y es algo que todos, mal o bien, hay un acuerdo. El neoliberalismo es una categoría teórica que atraviesa el 90% de la producción histórica desde los 70 para acá, y todos estamos de acuerdo que existe. Digamos, por suerte en la academia estamos todos de acuerdo que existe. En YouTube hay discusiones todavía, ¿no? Pero en la academia estamos todos de acuerdo que existe. Ahora, lo que no estamos todos de acuerdo es qué es, ¿sí? ¿Qué es el neoliberalismo? A grandes rasgos, todo lo que leí yo y entiendo, no sé si hay alguna excepción más, hay toda una línea que es la que yo acuerdo, que entiende al neoliberalismo como un proceso histórico. Digo, un proceso histórico que arranca en los 70 a nivel global, con sus expresiones a nivel local, donde un proceso histórico donde la burguesía que venía de perder posiciones, venía golpeada de mucho tiempo, toma la iniciativa, toma la delantera, avanza. Esto uno lo ve en todos los indicadores de distribución del ingreso, salarios, cantidad de huelgas, afiliación sindical. Esto se ve claramente, donde a la burguesía le venía cayendo la tasa de ganancia y de repente le deja de caer. Tiene un pequeño crecimiento y después se mantiene, ya no sigue cayendo como caía hasta antes de los 70, un proceso que se caracteriza por la apertura comercial, un proceso que se caracteriza por la deslocalización de la producción, un proceso que se caracteriza por la liberalización financiera, todo si se quiere, auspiciado o promovido, o posibilitado, creo que es mejor la palabra,
por lo que es la revolución de las comunicaciones, revolución del transporte, revolución de lo que es las telecomunicaciones y demás, etcétera. Entonces eso permite una nueva configuración a nivel global donde la burguesía pasa de estar a la defensiva a estar a la ofensiva. Eso es la primera concepción, que es la que entiendo yo, es decir, entender al neoliberalismo como un proceso histórico, como antes del neoliberalismo estuvo lo que en historiografía se llama el capitalismo de la segunda posguerra, es decir, un proceso histórico que a nivel global tiene ciertos parámetros que se ven estructuralmente, y que tiene ciertas lógicas que se expresan nacionalmente. En función de eso, yo entiendo que macrismo, menemismo y demás, etcétera, son todos gobiernos, algunos más liberales, otros más reformistas, pero que están dentro del periodo histórico neoliberal. Hay otras concepciones que entienden al neoliberalismo como un conjunto de políticas. Básicamente el texto que publica Williamson, qué es lo que tiene que hacer, no me acuerdo el título, pero es un texto donde da ciertas recomendaciones, privatización, flexibilización laboral y demás, etc. Y entonces, en función de aquellos gobiernos que se parecen más a ese texto o a esas recomendaciones, hay quienes dicen, este gobierno es neoliberal, este gobierno es no liberal. Yo la verdad creo que el neoliberalismo es un periodo histórico y no es muy difícil señalar este gobierno es más neoliberal que este otro. Yo entiendo que los gobiernos o son más liberales en términos a secas o son más reformistas, pero la palabra es más neoliberal este gobierno que el otro, a mí me hace mucho ruido en términos explicativos, digamos. O digo, ¿por qué no decimos es más liberal? Y ya. Claro, y más o menos en general, uy, hice ruido el micrófono. En general, ¿se podría decir entonces que el macrismo fue más liberal, para no usar la polémica palabra neoliberal, que el kirchnerismo, por ejemplo? Sí. Yo creo que el macrismo fue tan liberal como las relaciones de fuerza se lo permitieron. ¿Con esto qué quiero decir? El macrismo, si fuese por el macrismo, hubiese metido un ajustazo mucho más ortodoxo, una devaluación muchísimo más fuerte, es decir, hubiese hecho las labores que el capitalismo argentino le exige para volver a crecer mucho más rápido y mucho más salvajemente. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando un gobernante trata de hacer políticas, enfrente tiene resistencias. El macrismo llega al poder creyendo que iba a ser todo tac, y ya está, soluciono todos los problemas, acá vienen inversiones y demás, etc. Cuando llega al poder se encuentra con una clase trabajadora que en una parte estaba movilizada, en otra parte quizá no estaba movilizada, pero también empezaba a presentarse sus resistencias, y en función de eso fue metiendo el ajuste en tanto pudo. ¿Qué quiere decir fue metiendo el ajuste en tanto pudo? Y bueno, lo que pudo meter, lo iba metiendo, creo que hay una famosa frase, creo que es de Bullrich, que es como un off que le sacan, que dice, bueno, hay que tirar 5 o 6 iniciativas. Cuando te traban una, seguís por la otra. Cuando te traban esa, seguís por otra, y así sucesivamente. Es la lógica, pintó de pie a cabeza lo que fue el macrismo. El macrismo, ¿qué es lo que tendió a hacer? Tendió a meter ajuste en tanto pudo. Todo lo que pudo meter, lo metió. Obviamente que enfrente hay una clase trabajadora que resiste. Hoy en día, también en YouTube, se cree que uno llega al gobierno y puede meter el ajuste de manera voluntarista. Yo meto el ajuste y no me importa nada, recorto acá, déficit cero y bla, 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 bla. Cuando uno mira la realidad histórica, uno ¿qué encuentra? Que el último que quiso hacer un ajuste tímidamente así, duró nada, que fue López Murphy, que quiso hacer un recorte pequeñísimo en educación, como no sé si es que no leyó la historia, no sabe que el movimiento estudiantil argentino tiene un gran peso, donde quiso hacer eso le llenaron la Plaza Jussey y al toque tuvo que renunciar. Básicamente con esto, ¿qué quiero decir?
el macrismo tuvo, y hay que reconocerle, una capacidad inmensa para meter un ajustazo tremendo, ajustazo que no alcanzó para relanzar el capitalismo, pero ajustazo al fin, sin tener previamente lo que Adrián Piva denomina una hegemonía negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Macri metió un ajustazo sin tener una enorme crisis previa. Los dos grandes ajustazos previos, el que metió Menem y el que metió Duhalde, son dos grandes ajustazos que están, si se quiere, posibilitados también por las circunstancias políticas que toman. ¿Con esto qué quiero decir? Menem asume después de una crisis hiperinflacionaria. Duhalde asume después de una crisis social y política gigante. En ese sentido, rescato la categoría de Adrián Piva. Adrián lo que dice es, tenían una hegemonía negativa. ¿Qué es la hegemonía negativa? Él, bancate esto o viene aquello. Es decir, Macri, si bien tenía el cuco de mirá que viene Cristina, Cristina dejó el gobierno sin una crisis de gran alcance. Cristina dejó un gobierno que necesitaba 1000 ajustes, pero la generalidad de la sociedad, es decir, lo que en ciencias sociales no, en el día a día se llama el ciudadano a pie, no reconocía que había que hacer un ajuste. O sea, cuando uno se metía en los datos y miraba la inflación creciente, déficit gemelos crecientes, y uno sabe que eso no se sostiene en el tiempo, dice, sí, esto va a terminar en ajuste. Ahora, Macri no tenía esa hegemonía negativa, Macri no tenía ese acuerdo social que algo que tenía que meter un ajuste y que se la tenía que pegar a la clase trabajadora, porque en el capitalismo siempre los ajustes recaen sobre la clase trabajadora. Macri no tenía esa consolidación social, y sin embargo metió un ajustazo. Por lo tanto, hay que siempre, más allá de que yo estoy en las antípodas de Macri, hay que reconocerle la capacidad intelectual de Macri, que muchos en su momento cuando asumió, y hasta inclusive cuando se fue, decían que era un estúpido. Mirá el estúpido, el ajustazo que nos metió, y lo metió caminando prácticamente, porque si bien requirió, mal o bien, y mucha represión, pero lo metió siendo un gobierno democrático, inclusive ganando, democrático en términos burgueses, e inclusive ganando una elección de medio termo. Así que el tipo fue muy, muy pillo en su actuar político. Claro, pero hay un tema ahí que justamente está en tu libro que, bueno, es lo que mencionaste recién. Los datos del kirchnerismo implicaban prácticamente un ajuste. Entonces, bueno, por supuesto que había una hegemonía negativa, pero porque también el kirchnerismo, habría que también desagregar los votos de Macri. Cuando uno desagrega los votos de Macri, bueno, puede ver de dónde vienen. No vienen, digamos, de las clases, en parte vienen de las clases populares, pero no suele ser así. Entonces, primero, uno no puede ignorar lo que los medios de comunicación implantaron respecto al kirchnerismo, que puede ser verdadero o falso, pero habilitaron para que esté la posibilidad de que haya un ajuste, de que era necesario hacerlo, y también estaba la realidad de que el kirchnerismo también ganó cierta subjetividad, diría básicamente de la juventud, y gran parte de cierta herencia setentista, por la cual se entendía que no había problemas. Yo, por ejemplo, cuando cursaba en el grado, había asambleas donde profesores kirchneristas decían, les dejamos un gobierno en términos económicos ideales. Vos acabas de relatar todo lo contrario. ¿Qué es lo que quiero decir? Subjetivamente, por supuesto, el kirchnerismo ganó, pero por lo que vos mismo citás, en tu libro, Diego Virs, TBR, 678, Duro de Domar, había un aparato comunicacional, por supuesto que va a haber hegemonía negativa. Eso es lo que problematizo yo, digamos, de lo que acabas de comentar recién. Bien, sí. Primero lo que nombrás es realmente muy destacable. El kirchnerismo, y vos bien lo dijiste, el kirchnerismo levantó de la nada un dispositivo que yo no tengo registro histórico, la verdad quizás me equivoco, quizás un historiador
en este momento está escribiendo el comentario en YouTube que estoy diciendo cualquier cosa, pero yo no tengo registro de un gobierno que logre levantar de la nada, y cuando digo levantar de la nada estoy hablando de generar cosas que no existían antes, un dispositivo mediático tan grande y tan poderoso y tan fastuoso como el que generó el kirchnerismo. Que no fue solamente TBR y demás, sino que también hubo una hegemonía tanto en los sectores intelectuales, que ahí tuvo gran peso la cuestión de las aperturas de las universidades, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Universidades que no tienen cargos por concurso y demás, etcétera, donde todo es a dedo y demás, etcétera. También tuvo mucho peso la política hacia el sector artístico que tuvo el kirchnerismo, es decir, generó en la juventud, en sectores de la cultura y demás, etcétera, una subjetividad muy grande, y una subjetividad muy grande que eso te lo quiero agregar, sobre algo que plantea a grandes rasgos que la política es voluntarista. Es decir, que lo primero es la política, la primordialidad de la política. ¿Eso qué es lo que plantea a grandes rasgos? Es, si Macri hacía el ajuste, no es porque el capitalismo argentino así lo determina, no es porque hay déficit gemelos crecientes, no es porque hay inflación creciente y eso no se podía sostener más. No, el kirchnerismo como que planta la bandera de acá vuelve la política, y si alguien quiere hacer un ajuste es porque quiere hacerlo, no porque la lógica del capital te pasa por arriba, si no lo haces, te lo hace el capital. No, no, no. El kirchnerismo, con esta cuestión que nombré al principio de la reivindicación de la política y del político, un poco genera ese sentido común entre sus bases, entre sus militantes, de esto que planteabas vos, que la cuestión la cuestión estructural del capitalismo no importa. Acá lo que importa es la voluntad del gobernante, por eso es plantear una historia voluntarista. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema de fondo? Que esta interpretación de la historia voluntarista es voluntarista cuando le conviene a quien la interpreta y es determinista cuando le conviene al que la interpreta. ¿Con esto qué quiero decir? Si Macri mete un ajuste, lo mete porque es un tipo malo, porque es un tipo malvado que quiere sacarle la comida a los niños. Si el ajuste lo mete ahora Alberto es porque hay COVID y demás, etcétera, si no es culpa de Alberto, sino que es culpa de todo lo que determina la acción de Alberto, es decir, todo lo demás. Cuando Néstor tiene un gobierno que podemos decir, mirando los indicadores, bueno, que distribuye, redistribuye recursos, salarios, empleo y demás, etcétera, no se da porque antes Duhalde le hizo el ajuste y porque tiene indicadores internacionales favorables y demás, etcétera. No, se da por la valentía y la capacidad de Néstor. Ahora, cuando a Cristina en el último gobierno le pasa que tiene un gobierno que mirando indicadores en términos burgueses es muy mediocre, y no se da porque Cristina era mala, no, se da porque había una crisis internacional y bla, 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 bla. En este sentido, uno cuando mira la historia, yo no soy historiador, pero bueno, a partir de escribir esto, estudié un poco, si se quiere, de manera autodidacta, ¿no? Mira que del otro lado de la grieta pasa exactamente lo contrario. Es decir, ¿qué dice la literatura más, entre comillas, menos progre, más conservadora, más liberal? El primer periodo de Néstor no se debió a que Néstor era bueno y bla, 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 como dice el ala kirchnerista, sino a los precios internacionales. El último gobierno de Cristina no se dio malo porque Cristina, por la crisis internacional, no, se dio por las malas políticas de Cristina. Es decir, ahí hay bueno, este análisis no solo está en la literatura liberal, sino también en la literatura de izquierda, principalmente los analistas socialistas argentinos. ¿Como quiénes? Bueno, el análisis más economicista es básicamente uno de los pilares
del marxismo, y bueno, también en grupos de izquierda, por ejemplo, como Razón y Revolución, se analiza la política más centrado en cuestiones económicas que en cuestiones puramente políticas. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, este análisis politicista es muy clásico del peronismo y, bueno, del populismo, pero el peronismo en Argentina es como el paradigma del populismo. Y básicamente todo lo que estuviste hablando se puede encontrar también en el peronismo clásico. Nunca era problemas de la política económica de Perón, sino del imperio, de la sinarquía internacional. Es básicamente el mismo discurso, y creo que también el kirchnerismo hereda del peronismo ese tipo de retórica, ¿no? Sí, 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 sí. Una cuestión que me parece importante. Acuerdo que quizás Razón y Revolución tiene un tinte más economicista. Digo, también tiene mucha teoría política, los compañeros, los respeto mucho. Yo por eso siempre reivindico como, si se quiere, la referencia a la gente de la Argentina reciente. Pues la Argentina reciente, justamente, ellos hacen mucho eje desde el marxismo y desde las cuestiones estructurales, más allá de que por ahí en sus textos ellos no calculan tasa de ganancia, tasa de acumulación de capital, es decir, para los marxistas quizás son poco economicistas, ellos levantan y reivindican mucho la teoría marxista del Estado. De hecho, muy recomendable, hay una compilación que hicieron sobre el debate de la derivación, lo recomiendo, que está online y está para descargar. Un texto muy importante. Voy con lo del peronismo. Sí, yo creo que, a ver, la cuestión politicista, esta cuestión, yo la llamo voluntarista, ¿no? Está en Perón, e inclusive llega, cuando uno lo analiza en términos históricos, los distintos peronismos, llega al extremo de entender, por ejemplo, la AAA por un voluntarismo no propio de Perón, sino un voluntarismo de López Rega, por ejemplo. La famosa teoría del cerco, ¿no? Que totalmente desligada de la realidad concreta que estaba pasando, y tomando inclusive, y es contradictorio con el mismo peronismo, tomando a Perón por un idiota, porque prácticamente los mismos peronistas que sostienen la teoría del cerco, por un lado te dicen Perón es el gran estadista, y por otro lado te dicen Perón era un idiota que enfrente de su cara le estaban organizando la AAA y no se daba cuenta. O sea, es totalmente contradictorio lo que están planteando. En ese sentido, yo creo que, a ver, si bien yo soy marxista, yo creo que ante todo está la realidad. Yo no puedo adaptar la realidad a mi marco teórico. No, yo tengo que adaptar mi marco teórico a la realidad. Y en la realidad hay cuestiones economicistas. Un poco en mi texto yo lo que planteo es, en cada momento de inflexión, en cada punto de inflexión que yo encuentro en la historia, yo lo que planteo en el texto es, bueno, estos actores sociales, en función de la cuestión estructural, por decirlo de una manera economicista, tenían todo este marco, todos estos grados de libertad. Podían hacer esto o el otro. Y después trato de explicar por qué hicieron esto. Yo creo que la cuestión está en, cuando uno analiza historia, primero plantear la realidad, partir de la realidad. Y después tratar de entender que esa realidad, si bien está estructuralmente limitada por esta cuestión general, por esta cuestión, ¿cómo decirlo?, economicista, vamos a decirle, tomándonos algunas licencias, también la acción política concreta y la acción política consciente tiene un lugar central. A ver, ejemplo de mi texto, perdón por ser autorreferencial, pero bueno, ya que estamos hablando de esto. Cuando asciende al poder Néstor asciende con un aparato político prestado, el de Duhalde, con poco poder, no gana la segunda vuelta, sino que Menem se le baja, y con algo sí bueno, entre comillas, que tenía, que era una economía en crecimiento, y una red de relaciones muy importante que le deja Duhalde. Básicamente, el legado de Duhalde es haberle hecho el trabajo sucio y dejarle, si se quiere, todo ordenado. Néstor podría haber avanzado en un proceso de crecimiento sin dar ninguna concesión. A ver, ¿podría haber hecho esa iniciativa? Sí. También esa iniciativa le generaba riesgos,
¿Qué quiere decir le generaba riesgos? En términos económicos, ¿podía ir con esa iniciativa? Sí. Ahora, en términos políticos, si iba con esa iniciativa, entendiendo que era un presidente que asciende, entre comillas, débil, generar hegemonía le iba a costar tremendamente, iba a seguir siendo un presidente débil todo su mandato. Entonces ahí hay una acción política, hay un pensamiento político, hay un planeamiento político de Kirchner, donde lo que entiende es, bueno, a ver, si yo sigo con la línea Duhalde, es decir, redistribuir poco, me pueden llegar a voltear e inclusive no tengo posibilidad de recambio ni de ganar una elección. Entonces, en ese sentido, Néstor va por una lógica un poco más redistributiva, un poco más, entre comillas, populista, pero que esa línea más redistributiva, más populista, era posible en términos estructurales, es decir, que haya crecimiento de empleo, crecimiento de salario y a la vez crecimiento de tasa de ganancia, era posible en términos estructurales, pero lo que determina que vaya por esa línea es la decisión política. ¿Por qué? Porque en última instancia, ir por esa línea le implicaba construirse políticamente, que por la otra línea no tenía tanta posibilidad de construirse políticamente. Entonces, en ese sentido, la historia yo entiendo que tiene de los dos lados. Tiene del lado, de nuevo tomándome las licencias, del lado más economicista, pero también tiene mucho peso la acción política consciente y concreta de los actores sociales. Claro, y para Pero de cualquier desarrollar sí, voy con uno. Para desarrollar esta estrategia política, ¿no? que pueda centrar en la población un análisis politicista, ¿no? Como tiene esta retórica de kirchnerista, ¿no? Bueno, uno recorre, se pone a charlar con gente simpatizante del kirchnerismo y todos tienen más o menos como un discurso que es muy, muy homogéneo, ¿no? Macri es un neoliberal, etcétera. Para construir este sentido común, ¿no? Político, es necesaria una buena técnica de propaganda, ¿no? Bueno, en el caso del peronismo, que es, como dije, el paradigma del populismo en Argentina, yo creo que el gran estratega de este tipo de propaganda, de esta retórica, de esta estrategia, es el mismo Perón, porque, bueno, Perón era un tipo muy carismático, también era, en cierto sentido, muy estratégico, pero si uno analiza, por ejemplo, Néstor, ese carisma por ahí es un poco más difícil de encontrar, y no sé si sabría, no estaría tan seguro de que fue el propio Néstor el ideólogo de su movimiento, digamos, y bueno, si uno analiza, por ejemplo, Macri estuvo asesorado durante mucho tiempo por un gran publicista, un gran asesor que fue Durán Barba, que si se puede decir, obviamente de forma totalmente metafórica, no lo estoy comparando de ninguna manera, que fue como su Goebbels, ¿no? En el kirchnerismo se puede encontrar un personaje que haya sido el ideólogo, el asesor, que se pueda dar cierta importancia, o se centra más bien en ellos mismos, en la propia personalidad de Néstor, en la propia personalidad de Cristina? ¿De dónde se construye esta retórica para su estrategia política? Bien. Sí, yo uso mucho si se quiere, la categoría retórica, impronta en el libro. A ver, yo creo que si bien la retórica, la impronta, se construye subjetivamente, siempre tiene que tener algún basamento concreto. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, el kirchnerismo se plantea como nacional y popular. ¿De dónde sale el popular? El nacional, bueno, lo podemos obviar, ¿no? Pero digo, ¿de dónde sale el popular? Básicamente que el kirchnerismo se basa objetivamente en el proceso, si se quiere, el kirchnerismo rosa, por decirlo de alguna manera, kirchnerismo de Néstor. Básicamente un kirchnerismo floreciente, un kirchnerismo expansivo y demás, etc. A partir de ahí se dan los primeros pasos en la construcción de esta impronta. ¿Qué quiero decir con los primeros pasos? Y Néstor es principalmente hechos objetivos. Néstor es el que lee, entre comillas, ¿no? No quiero que se malinterprete. Néstor es el que, entre comillas, le devolvió el trabajo al padre del chico que en los 90 había perdido el trabajo. Y en los 2000, Néstor, ¿qué es lo que hace? Le devuelve el trabajo y ese pibe después, en el 2011, 2012, empieza a militar en Unidos y Organizados. Néstor es lo objetivo, por decirlo de alguna manera.
Es decir, Néstor agarra un país que en su retórica estaba destruido, que en la realidad, si bien estaba mal, pero iba muy bien. Con esto que quiero decir, el trabajo sucio ya se lo habían hecho, por lo tanto, lo que estaba agarrando era algo en su vida. No es que lo agarró cuando venía para embajada, sino que lo agarra en su vida. Néstor, en ese sentido, es el primer paso de esa construcción, de esa subjetividad. Es lo objetivo. Y que esa impronta se termina de concretar después de la muerte de Néstor. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Si uno mira antes del 2011, los principales aliados del kirchnerismo tenía como tres grandes patas. La burguesía industrial y sus alrededores, burguesía financiera hasta ahí, algunas de servicios, construcción, la burocracia sindical y los movimientos, los piqueteros oficialistas. Esas eran, uno miraba los grandes actos y estaban principalmente, la base de movilización social que tenía era sindicalista. Esto obviamente que me estoy tomando una licencia, obviamente que no siempre es una totalidad, pero predominaba eso. Cuando uno mira después del 2011, por algo en el medio se le va a Moyano, Moyano pasa a uno encuentra que la base social que llena los actos kirchneristas, esa base social es la base de la juventud, es la base de la cultura, es la base... Ahora, ¿cómo muta de una cosa a la otra? Cuando está el objetivo, básicamente capacidad de redistribuir, capacidad de crecimiento económico y demás, etcétera, los aliados son los representantes de las fracciones en pugna. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Los aliados quiénes son? Los sindicatos, movimientos piqueteros, UIA, ADEVA, la CAC. Ahora, cuando ya no hay nada más que brindar, ya no hay nada más que repartir, ¿qué es lo que queda? Queda el recuerdo de esto que se dio, que se repartió, y digo dio y digo se repartió, siempre en términos simbólicos, ¿no? No es que yo creo que Néstor dio, ¿no? Son cosas, son victorias y son conquistas que se fueron dando, obviamente, pero bueno, digo, lo subjetivo que es, aquello que, lo que les decía recién, que Néstor le devolvió el trabajo al pibe que en los 90 vio al padre desocupado. Y entonces ahí se termina de conformar, esta impronta. De hecho, uno lo mira, y con esto cierro porque veo que quieren preguntar, pero uno mira dónde termina esta impronta o cómo se materializa esta impronta en los discursos, que el discurso de los economistas en la época de Néstor era el crecimiento a tasas chinas. El crecimiento que se da con Cristina ya no es un crecimiento a tasas chinas, porque ya no había tanto crecimiento, sino que se hablaba de crecimiento con inclusión social. Ustedes fíjense esos dos latiguillos, cómo se utilizaron en un momento cuando estaba el objetivo, y en otro momento cuando ya no estaba el objetivo y había que recurrir a lo subjetivo. De hecho, en el momento entre 2010 y 2011, es donde el kirchnerismo tira una batería de políticas que, si bien obviamente pegan en lo objetivo, eran principalmente subjetivas. A ver, Conectar Igualdad le daba a los pibes una computadora, pero no le daba a los pibes solamente una computadora. Le daba a los pibes una conectividad que no tenían. El matrimonio igualitario fue una política que no tocaba la tasa de ganancia de nadie, no afectaba a la burguesía, pero simbólicamente para una franja progresista era un enorme avance. Los festejos por el bicentenario, es decir, en el momento de Néstor, si se quiere, el kirchnerismo cimenta lo objetivo. Y en el momento de Cristina, el kirchnerismo termina de cimentar lo subjetivo. Y todo esto con el telón de fondo de, si se quiere, el nestornauta, digamos. La misma muerte de Néstor, no estoy diciendo que ni que fue a propósito, ni nada de esas teorías conspiranoides que corren, ¿no? Pero digo, la muerte de Néstor termina agregándole una épica de, a ver, a grande, salvando todas las distancias, el Che Guevara que murió en el combate, bueno,
salvando todas las distancias, el tipo que muere, si se quiere, en el cenit de su carrera política. Es decir, Néstor muere en el medio de su carrera política, no muere de viejo, no, muere, si se quiere, en el medio de su carrera política. Y a todo esto también se venía dando lentamente, que no aparecía en los actos kirchneristas todavía de manera central, pero Néstor ya venía haciendo un trabajo con la juventud. Hubo un par de actos, uno en el Luna Park, donde Néstor, creo que venía, que se llamaba La Juventud con Néstor. Una vez que muere Néstor y se da esa épica, es ahí donde, por un lado, se conjuga que no hay nada más objetivo, se le caen las alianzas representantes de las fracciones en pugna, alianzas sindicales, alianzas de las cámaras empresariales, y es ahí donde emerge, si se quiere, la base social de juventud, progresismo, cultura y demás, etcétera. Donde emerge, si uno mira, busca en lo diario, el protagonismo de la cámpora lo empieza a tomar después del 2011. Básicamente cuando ya no hay nada más que repartir y todos esos grandes movimientos de juventud y demás tienen toda una lógica muy similar. Básicamente, juventud, hay muchos trabajos que retratan esto. Juventud que reivindica las políticas de Néstor en términos objetivos y las políticas simbólicas de Cristina, y sobre todo juventud que milita en un movimiento cuya principal cara o sus principales dirigentes o casualmente son o dirigentes o tienen un cargo ejecutivo muy importante o tienen grandes relaciones. Caso, por ejemplo, bueno, la Cámpora con Máximo, Colina con la hermana de Néstor, se me fue el nombre, la Gran Macro con Vudú, es decir, todas organizaciones que tienen un link directo con algún gran dirigente que obviamente, bueno, ahí está la cuestión de cargos y demás, etcétera, ¿no? Es decir, son todas organizaciones que nacen, entre muchas comillas, en un escritorio gubernamental y que se basan, entre muchas comillas, en lo objetivo que fue y en lo subjetivo que después se dio. Ahora, dentro justamente de tu análisis marxista, yo recuerdo que en una clase Eduardo Sartelli había dicho que el papel histórico de la burguesía le tocaba a Macri. En consecuencia, el papel histórico de la burguesía era llevar al capitalismo argentino a su punto, por lo menos relativamente, un punto máximo de desarrollo. Me gustaría saber, dado el contexto que fue el 2015 al 2019, ¿cómo crees que debería haber jugado el papel de Macri en la historia? En el caso negativo, quizás vos decís, bueno, no es necesario que se produzca efectivamente ningún tipo de papel histórico burgués, sino que hay que reemplazar ese tipo de cuestiones, o por el contrario, crees que, bueno, tiene que haber ciertas bases capitalistas desarrolladas previo a establecer un cambio de modelo. Me gustaría saber cómo lo observás. Bien. Sí, yo entiendo que lo que se habla de el papel de la burguesía, yo más que nada lo entiendo como que Macri, si se quiere, respondió mucho más a las demandas de la burguesía que lo que respondió Cristina en su último mandato. ¿Por qué? Porque Cristina en su último mandato entendió de una u otra manera, bueno, no sé si lo entendió o por lo menos así actuó, que obviamente ceder a las demandas lisa y llanamente implicaba meter un ajuste, y meter un ajuste implicaba necesariamente perder su capital político. Es decir, hacer un trabajo sucio para que después otro se suba al gobierno. Macri entiendo que interpretó que si no hacía el ajuste lo hacía él, digamos. Si no avanzaba en ese ajuste, le iba a explotar una crisis de larga escala, llámese una crisis hiperinflacionaria, una crisis importante, ¿no? En ese sentido es que Macri sí avanza y sin dobleces. Cristina en su último gobierno mete ajustes muy puntuales como para llegar al final, es el famoso plan aguantar. Es decir, para llegar al final, con esto que hablábamos hace un ratito, llegar al final
sin grandes sobresaltos, con una olla a presión y entregando algo que va a explotar en cualquier momento, pero no me explotó a mí. Eso es lo que hace Cristina en su último gobierno. Macri, ¿qué es lo que dice? Esta olla a presión, de alguna manera hay que destrabarla, porque si no me va a explotar a mí, e intenta, no le alcanza, no llega y demás, etcétera, pero intenta llevar adelante un ajuste abiertamente. Obviamente que después con las resistencias tiene sus frenos hacia ese ajuste. En ese sentido es que yo entiendo que Macri, entre comillas, encarna mejor el plan de la burguesía. ¿Por qué? Y porque lleva adelante sin tantos dobleces, o lleva adelante sin dobleces, lo único que se choca con la resistencia popular, pero lleva adelante lo que le exige la burguesía, básicamente es ajuste, lo que en términos del libro yo llamo relanzar la tasa de ganancia y estabilizar el ámbito de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Darle mayor ganancia a las empresas y a su vez darle cierta estabilidad y cierta previsibilidad. Es decir, que no tenga tanto déficit, que no tenga tanta inflación. En el medio no le termina saliendo, termina haciendo algún avance, pero que no le alcance. Bueno, con esto, ¿qué es lo que planteo? Sí, Macri representa y expresa más ese rol de la burguesía. Aunque yo diría, el papel de la burguesía lo expresan cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque ya con sostener las relaciones capitalistas, ya es un gobierno burgués. Lo que pasa es que uno, si se quiere, uno lleva o encarna las demandas de una manera más lineal que otro. Pero ya con mantener las relaciones capitalistas, cualquiera de los dos lo está llevando. Y después me habías hecho una pregunta más, una parte más que no la llegué a anotar, Facundo. Y se me pasó. A ver, hay un poco de eco. Bueno, no, en el caso de que Macri no tenga ningún rol histórico para cumplir, ¿cuál sería el papel entonces? Es un poco algo que atisbás a hacer al final del libro, pero no en un desarrollo muy profundo. ¿Cuál sería el papel de la clase obrera en todo caso de que no haya ningún tipo de estabilización económica ni ningún plan, ningún papel histórico de Macri? Bien, sí. Ahora, perdón que no llegué a notar y se me había pasado. Sí, bien. Yo lo que planteo en el libro, y por eso el subtítulo, El capitalismo argentino y su recurrencia histórica, es que el capitalismo argentino hace mucho tiempo que ya ni siquiera brinda mejoras sostenidas en el tiempo para la clase trabajadora. Uno puede decir, bueno, uno agarra el capitalismo sueco y mira el nivel de vida que por ahí tenían en los 70 y mira el de hoy y mejoró. Bueno, uno cuando hace ese mismo ejercicio con el capitalismo argentino se encuentra que la clase trabajadora tiene condiciones similares o peores, ¿no? Es decir, con eso, ¿qué es lo que planteo? Que el capitalismo argentino ya entre comillas, no derrama bondades en la clase trabajadora argentina. Las razones, bueno, tengo mis hipótesis, no hay una acumulación sostenida de capital, que eso permita hacer eso decante en un proceso de mayor productividad, y esa mayor productividad, una clase trabajadora, aunque sea reformista, puede disputarla por medio de salario, ¿no? Como por ejemplo los países europeos que tienen niveles de acumulación elevados, niveles de productividad elevados, y bueno, a partir de eso la clase trabajadora recibe un salario que, si bien sigue siendo un salario de explotación, es un salario elevado. En función de eso, vos me preguntás, ¿ya están dadas las bases como para que la clase trabajadora tome el poder? Yo entiendo que sí. A ver, están dadas en términos objetivos. Estamos a años luz de tener esas bases en términos subjetivos. ¿Con esto qué quiero decir? Si hoy en día de repente hacemos un chasquido de dedos y toda la clase trabajadora se transforma en socialista, bien, ya estamos, vamos con eso. Ahora,
ese chasquido de dedos nos va a costar años y años y años y años y años. ¿Por qué? A ver, en tanto y en cuanto la historia no tenga ninguna pirueta, ¿no? En tanto y en cuanto no aparezca algo recontra extraño que no esté en los planes de nadie. El ideario socialista todavía no se recupera primero de lo que fueron los 70, con todas las derrotas militares que sufrió la izquierda, más allá de algunas victorias, ¿no? No se recupera de eso, y mucho menos se recupera de lo que fue la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. No se recupera. Entonces, entiendo que la clase trabajadora tiene, en términos materiales, ¿está dada la economía como para hacer un país socialista? Sí, en términos materiales lo podemos hacer. Están las fábricas, están los campos, está todo. Hay miles de experiencias de fábricas que están llevadas adelante por sus propios trabajadores y demás, etcétera. O sea, en términos objetivos, sí. Ahora, ¿qué es lo que falta? Y convencer a todos que tenemos que tomar los medios de producción, que tenemos que hacer la revolución. Eso falta. Y es algo que yo siempre digo, y muchos compañeros me tildan de pesimista. Yo entiendo que yo soy de una generación que le tocó y le toca militar la derrota. ¿Qué quiere decir militar la derrota? Y quizás sacar del fondo, y cuando digo del fondo, quiero decir de más del fondo, del ideario socialista y tratar de levantarlo de nuevo. Obviamente que con una visión muy crítica, yo soy muy crítico de los procesos del socialismo real, solamente como que rescato ciertas cosas de algunos y soy muy crítico. Entonces es muy difícil y nos va a costar mucho, como a los marxistas en general, nos va a costar mucho levantar y convencer al resto de la clase trabajadora que esa es la salida. Nos va a costar muchísimo. Por eso... Claro. Sí. Para ir cerrando, me gustaría una reflexión sobre, bueno, justamente estamos hablando ahora sobre el socialismo, y para cerrar con esto, es mi última pregunta, se puede hacer cierta dicotomía dentro del pensamiento socialista entre estatismo y autogestión. Por ejemplo, tenemos por un lado medios estatizados, por otro lado tenemos las cooperativas. Vos decís que sos muy crítico de los procesos de lo que fue el llamado socialismo real. Se puede ver claramente como el llamado socialismo real tenía dentro de esta dicotomía una orientación claramente estatista. ¿Vos estarías de acuerdo con continuar esta orientación estatista, quizás integrarlo un poco con la autogestión, con lo que serían las cooperativas, o más cooperativista, más autogestiva? ¿Cómo ves en ese sentido al socialismo? Bien, primero me nombraste una reflexión sobre el socialismo. Creo que es importante que los marxistas seamos críticos. ¿Qué quiere decir que seamos críticos? Que no entendamos ninguna vaca sagrada. Por ejemplo, un tema que en la izquierda es como tabú, discutir lo que dijo Lenin en el imperialismo. Yo creo que hay que discutir lo que dice Trotsky en su programa de transición, que de paso recomiendo la crítica al programa de transición de Astarita. Hay que discutirlo. Básicamente tenemos que ser críticos. No que porque nos digan vos sos revisionista. Bueno, hay cosas que funcionaron muy bien en su momento. La Revolución Rusa se hizo, hacer la Revolución Rusa no es moco de pavo, pero son cosas que funcionaron para un momento histórico y para algún contexto. Entonces, bueno, hay que siempre tener revisando el marco teórico y las formas que analizamos la realidad y las formas que actuamos en la realidad. Eso, como reflexión del socialismo, yo entiendo que necesitamos revisar, no con esto caer en cualquier cosa, pero sí tener una crítica franca, una crítica formada y una crítica que se corresponda con la realidad. Si nosotros seguimos analizando todo con esquemas de hace 100 años, si esos esquemas se corresponden con la realidad, todo bien.
Ahora, el problema es cuando esos esquemas no se corresponden con la realidad. Cuando encontramos que, por ejemplo, caso más típico que siempre nombro, que Trotsky dice en el año 36 que el capitalismo le es imposible llevar adelante, hacer evolucionar las fuerzas productivas. Lo dijo en el año 36. 3 años más y vino la segunda posguerra y las fuerzas productivas se fueron al carajo, crecieron como locos. Es decir, si seguimos repitiendo eso, tenemos un problema. A ver, si uno lo repite porque agarra, mira los datos, mira los análisis y ve que pasa eso, está bien. Ahora, el problema es cuando de un lado le muestran los datos y del otro lado te dicen no contradigas a Trotsky. Ahí tenemos un problema. Lo mismo con la teoría del imperialismo de Lenin. Hay un debate muy fuerte sobre si lo que dijo Lenin en ese momento sigue estando vigente. Yo creo que es un debate que ya está recontra saldado, que la forma que plantea Lenin en el imperialismo, donde el monopolio se para sobre la competencia, hoy en día no opera. Pero bueno, hay gente que yo sigo llevando los datos, llevándole la cuestión estadística, y hay gente que dice, sos un antileninista. Entonces entiendo que el marxismo tenemos que ser críticos. Y en relación a lo otro que me habías comentado sobre la cuestión estatista y autogestiva, yo un poco lo relaciono con lo que es el otro, en términos de partido, ¿no? Lo que es el partido, el centralismo democrático, ¿no? También esa cuestión de o centralista o democrática, qué punto intermedio. Yo creo que siempre que se pueda, siempre que la realidad lo permita, después el debate va a ser qué es lo que dice la realidad. Uno lo va a ver de una manera, otro lo va a ver de otra, pero esta es la lógica que tengo yo de pensarlo. Siempre y en tanto la realidad lo permita, para mí tenemos que tender a ser lo más democráticos posibles. Ahora, hay momentos donde la realidad te cierra. ¿Qué quiero decir? A ver, estamos en una organización y sí, todo bien, momento tranquilo, de democracia burguesa con sus garantías y demás, etc. Ahí podemos tener un proceso en un partido de debate, de discusión. Ahora, viene Videla. Bueno, se acabó la discusión, se acabó el debate, el compañero que tiene que salir del país, tiene que salir del país o tiene que salir del partido. ¿Se entiende? Eso es lo que entiendo yo. En tanto y en cuanto se pueda la democracia, a ver, ¿qué es lo que hace la burguesía, sin ir más lejos? Y con eso construye hegemonía. Básicamente, la burguesía no es que pone dictaduras porque le gusta tener un dictador. No, la dictadura es el último paso cuando ya no le da más la hegemonía para sostener la democracia burguesa. Bueno, yo entiendo que en ese sentido, en tanto y en cuanto como marxistas se puede dar la cuestión para ser lo más democrático y lo más amplio posible, es donde tenemos que estar, y en tanto y en cuanto las cosas se cierran y se complican, bueno, proceso revolucionario, por ejemplo, tenemos que ir todos a tal lado, a hacer tal movilización y tal, listo, no hay mucha discusión en ese sentido. Por eso entiendo que la cuestión estatismo, autogestión, un poco lo podríamos decir como planificación centralizada o todo el poder a los soviets, por decirlo de alguna manera. Bueno, si hay lugar y los soviets están en condiciones, vamos con los soviets. ¿Por qué? Porque son los laburantes. No es el burócrata que está ahí sentado en su trono. No, son los laburantes y eso es lo que hay que respetar. Ahora, si la cosa se cierra, inclusive yo digo, no tendría que ser el burócrata, sino que el mismo soviet delegue o dé algún tipo de delegación en una persona y no en un burócrata, no en un laburante y no en un burócrata. Creo que también eso a la izquierda tenemos un problema que también creo que es de época, que los dirigentes suele pasarnos, desgraciadamente, que muchos dirigentes uno les pide un recibo de sueldo y
cuándo fue el último recibo de sueldo, ¿no? Creo que eso es un problemón que tenemos. Con esto no digo que no tenemos que tener profesionales de la política como izquierda. Lo que quiero decir es que, bueno, que la clase, que si queremos organizar o ayudar a organizar a la clase trabajadora, y también, mal o bien, alguna realidad tenemos que palpar de esa realidad, de esa clase, ¿no? Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. No sé si Facundo tenés alguna otra pregunta. No tengo ninguna otra consulta, simplemente bueno, mi consulta es si me escuchan primero, o no, porque no estoy recibiendo entrada de audio. ¿Me Sí, escuchan sí, se bien? te No, sí se escucha. escucha. No tengo más consultas, simplemente quería acotar que por lo menos desde nuestro espacio estamos brindando ciertas perspectivas sobre el marxismo y el liberalismo que suelen estar olvidadas en los medios en los medios generales. Probablemente el neoliberalismo o la globalización, y en estos términos entiendo, por lo menos yo desde un punto discursivo, creo que ha atestado de los medios de comunicación de masas, aún más que antes, y ha complicado la comunicación. Creo que este es un espacio donde estamos cambiando eso, aunque la historia no juzgara. De cualquier manera, Cristian, para despedirnos, como siempre, y como sé que ves el programa, solamente tendrás una canción seleccionada para cerrar esto. Sí, bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles la entrevista, la verdad, como les digo, suelo verlos y es un gusto la manera que tienen de, más allá que ustedes se digan que no son periodistas, para mí la capacidad que tienen de entrevista es fantástica y su misma formación un poco también lo demuestran. Así que desde ya les agradezco mucho la entrevista. Vuelvo a pasar el chivo, este año saqué el libro Kirchnerismo, Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, para quien le interese, está en librerías, si no, precio amigo, me escriben por redes sociales, precio compañero, yo tengo textos al costo también. Como canción, como ya los veo sus entrevistas, ya tenía pensado, obviamente, les voy a elegir una canción de Araca Lacana, una murga uruguaya, que se llama Mientras escribe y cante. Siempre reivindico mucho el rol que tuvo el arte y que tiene el arte en Uruguay en relación a su politización, ¿no? Siempre tengo una sana envidia con los uruguayos de qué tan politizada está su cultura popular, su música y demás. No digo que en Argentina no haya politización, pero bueno, la verdad es que el carnaval de Uruguay y sus murgas son realmente fantásticas para quienes entendemos que el modo de producción capitalista, que no queremos más el modo de producción capitalista, y siempre reivindico esa capacidad, esa sensibilidad artística que tienen los uruguayos con eso. Así que bueno, como canción, Mientras escribo y cante, de Araca la Cara. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la palabra. Y bueno, nos despedimos. Saludos y bueno, vayan a comprar el libro de Cristian Caracoche. Eso es todo. Nos Saludos. vemos, muchas gracias. Chao. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado en la voz de las historias, he transformado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren